Que busquemos en nuestras Biblias el Salmo número 67. Salmo número 67. Los versos 1 y 2. Salmo número 67. Versos 1, 2. Y vamos a ponernos de perfil, vamos a decir y el 3 también. Salmo 67, versos del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Sí. Y vamos a leer todos juntos a una voz y dice así la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Pueden tomar su lugar. Dios es madridista. Así lo define de manera apasionada el periodista español de deportes Juan Manuel Rodríguez Cortés, conocido en el bajo mundo del deporte como Juanma. Pero, ¿qué significan estas palabras de que Dios es madridista? Para Juanma, Dios lleva puesta la camiseta del Real Madrid, el equipo de fútbol español. Yo sé que para algunos dirían que Dios tiene la camiseta de las Águilas, o del Cruz Azul, o de los Pumas, o de cualquiera de ellos, pero para Juanma, Dios es madridista. En días recientes ha circulado un video por varias redes sociales en donde el periodista define a Dios como un ferviente madridista. Dice, Dios es madridista. El que nos ha hecho a todos es del Real Madrid. Lleva la camiseta del Madrid, lleva el escudo del Madrid. Así que ya no discutan más. Dios es madridista. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Dios le va al Real Madrid? ¿Dios le va a las Chivas? No. ¿Dios le va a la América? ¿Usted cree que el Dios del universo, al que acabamos de alabar, que está sentado en su trono, está siquiera ocupado acerca de estas cuestiones tan frívolas y banales? ¿Usted cree que Dios está preocupado por el destino eterno de las almas? ¿Le importa si a cualquier equipo de fútbol le va bien? Yo sé que usted es una persona seria, o creía, por lo menos hasta hace un ratito. Yo creí que usted era una persona seria, pero quien sí es serio estará de acuerdo conmigo que Dios trascendente y subsistente tiene asuntos más relevantes en que ocuparse que en un partido de fútbol. Sin embargo, como hoy también lo acabo de comprobar, este pensamiento está presente en la mente y el corazón de algunos. Están dispuestos a dejarse matar por la camiseta de su equipo que por el avance del evangelio. He visto personas concursar en reality shows de música y creer que porque ganó o porque pasó a la siguiente eliminatoria es porque Dios inclinó su mano para que tal persona fuera favorecida. Y no, yo no pongo en duda que Dios puede intervenir a favor de aquellos que le buscan. Pero hay que reconocer, mis hermanos y hermanas, que hay niveles y hay circunstancias. Lo que sí considero que es una verdad inmutable es que el alcance de las obras benéficas de Dios va muchísimo más allá de cumplir mis sueños de ser futbolista, cantante, actor, licenciado, astronautas, porque yo creo que Dios va más allá de alcanzar mis metas particulares. El rey Joacim y la élite del pueblo judío fueron exiliados en contra de su voluntad a la ciudad de Babilonia. Luego de que Nabucodonosor destruyera el templo, destruyera la ciudad, en el año 597 antes de la era común o antes de la era cristiana.
Tradicionalmente nos han dicho que estuvieron ahí por 70 años, tomando como alusión lo que dijo Jeremías en su capítulo 29, versos del 10 al 12. Pero si sabemos hacer matemáticas, nos daremos cuenta que no estuvieron 70 años, sino solamente 60, porque ellos regresaron en el año 537, que solo son 60 años. Esto a razón de un edicto del rey Ciro de Persia, quien había conquistado Babilonia y permitió el regreso de un primer contingente de judíos a Jerusalén, con el propósito de reconstruir la ciudad, reconstruir el templo y de reconstruir sus vidas. Pero no todos los judíos regresaron. Hubieron algunos que hicieron su vida fuera de Jerusalén, como Nehemías, o como Mardoqueo, o como Esther. Y es esta última quien, mediante su historia registrada en los libros de la Biblia que lleva su nombre, descubriremos por qué nos bendice Dios. ¿Por qué nos bendice Dios? Se suele pensar equivocadamente que Dios está girando alrededor de uno, buscando a ver qué se nos ofrece, qué se nos antoja o qué es lo que queremos. Pero pensar de esta manera, mis hermanos, es pensar que Dios está a nuestro servicio y que toda la maquinaria de la eternidad que echó a andar mediante Jesús fue únicamente para cumplir nuestros deseos, cumplir nuestros sueños, alcanzar nuestras metas y cubrir todas nuestras expectativas. Pero hoy les tengo no muy buenas noticias para aquellos que piensan que es así. El cielo no funciona de esta manera. Esto colocaría al hombre como el centro de la ecuación y a Dios como un satélite que gira en torno a él. El Salmo 67 es un cántico de acción de gracias, como muchos de los que están en el libro de los Salmos. Y fue compuesto para celebrar la abundancia de las cosechas, Éxodo 23, 16. Y en él encontramos expresiones claras de gozo y agradecimiento, pero también tres razones por las cuales Dios trae bendición a nuestras vidas. Y yo considero que la última es la más trascendental, porque tiene que ver con Él y con su voluntad. Con el fin de exponer claramente el tema, tomaré como base los tres primeros versículos del Salmo 27, pero me referiré a la historia de una joven llamada Esther, que pasó de ser una huérfana a convertirse en la reina de uno de los imperios más importantes del mundo, por lo menos de su mundo. Y descubriremos que esos beneficios que ella recibió no eran únicamente porque fuera bonita o porque se lo mereciera o porque anhelaba hacerlo, sino que bendeciría a su pueblo y al resto del mundo. Vamos a pasar y vamos a descubrir y a describir tres razones por las cuales Dios nos bendice. La primera de ellas nos dice que Dios nos bendice para cambiar nuestra realidad. Verso 1 del Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros. Como dije ya anteriormente, el Salmo 67 evoca la celebración de la fiesta de la cosecha de los primeros frutos. Y es un acto de acción de gracias. Gracias a Dios por las cosechas abundantes que nos han dado. Pero el salmista utiliza o parafrasea parte de la bendición sacerdotal contenida en número 6, 24, que el Señor te bendiga. Pero el salmista le incluye un elemento importante, un clamor y una necesidad. Dios tenga misericordia de nosotros. Y esto expresa, mis hermanos, una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad en el contexto de las cosechas? Que fueran abundantes, o que por lo menos hubiera. Yo no sé cuántos de aquí tengan algún tipo de vínculo o experiencia con el campo, pero no siempre se puede garantizar que haya una cosecha, ya no digamos abundante, a veces ni siquiera digna. Por lo tanto, la manera en la que los israelitas se querían garantizar la cosecha era pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de ellos. La palabra Hanán es el término hebreo que se utiliza para una petición en la que Dios debe apiadarse y mostrarse amigo ante aquel que la pide. Por eso el
Dios tenga misericordia, reconociendo, Señor, somos merecedores o dignos de tu misericordia. Como dije, en el año 537 se dio el banderazo para que los judíos pudieran regresar a Jerusalén, pero no todos lo hicieron. Una minoría había encontrado su vida o su sentido en las naciones fuera de Jerusalén. Habían encontrado familia, habían encontrado trabajo. Una de ellas era Esther, una joven judía de la tribu de Benjamín, que por cierto nació en el exilio. No conocía Jerusalén, no conocía Judá, pero amaba su identidad étnica y amaba a su pueblo. Libro de Esther, capítulo 7, verso 3. Y estaba bajo el cuidado de un primo llamado Mardoqueo, porque Esther era huérfana. Libro de Esther, capítulo 2, verso 7. Mardoqueo se ganaba la vida como portero o vigilante en una de las puertas del palacio del rey Asuero. Esther, capítulo 2, verso 19. Y es ahí donde donde Mardoqueo, parando oreja, se enteró de las desavenencias matrimoniales que sucedían entre el rey Asuero y su esposa, la reina Vasta. Fue tanta la diferencia entre el rey y la reina que la reina fue depuesta como tal y le fue prohibido por ley que volviera a acercarse a su esposo el rey. Libro de Esther, capítulo 1. Todo el capítulo habla de eso. Pero dice que pasado el tiempo y las emociones ya estando en su lugar, el rey Asuero se quedó pensando, ay, ¿por qué me siento tan solito? ¿Por qué será que mis pies se sienten tan fríos? ¿Por qué será que la cama se siente tan grande? ¿Por qué pues las voces ya no se escuchan en mi casa? Sintió necesidad de una compañera. Y entonces se acercó a sus consejeros y les preguntó, ¿qué hago yo que me siento tan solito? Y sus consejeros, siendo muy sabios, le dijeron, pues búsquese una nueva esposa entre todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer de Susa. Esther, capítulo 2, verso 3. O sea, no cualquier virgen, sino las que fueran guapas, para que ocupe el lugar que tenía su esposa. Algunos han sugerido que se lanzó una especie de convocatoria por todas las provincias, así como cuando ya viene Miss Universo, o Miss México, o Miss Lago, o Miss Fiestas Patrias de la Colonia del Mar, que se pegaron carteles por las calles de las diferentes provincias para elegir a la afortunada que sería la esposa del rey. Un hecho interesante que no debemos pasar por alto es que la condición de vida de muchas mujeres judías en la capital de Susa es que eran obligadas a casarse con hombres extranjeros. O sea, no es que querían, tenían que casarse, violando así su convicción, una convicción espiritual de no vincularse al matrimonio en un yugo desigual. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 2. Yo no pretendo disculpar nada, pero resulta interesante las razones por las que se daban estos matrimonios. No era nada más porque yo quería casar a mi hija de etnia judía con un extranjero, no, sino se hacía con el propósito de mejorar las condiciones de vida de esas familias judías que vivían entre los persas, porque su realidad económica, social y hasta política era mala. No podían poseer bienes o territorios, y los trabajos a los que podían aspirar los hombres judíos eran de baja realidad. O sea, no podían haber sido escribas, podían haber sido sacerdotes, podían haber sido gente con conocimiento, pero entre los sirios ellos únicamente podían aspirar a trabajos de baja calidad. Y es muy probable que bajo esa premisa, Mardoqueo animara a su protegida Esther para que vaya al palacio y aspire a convertirse en esposa de él. O sea, para cambiar su situación de vida, para cambiar su realidad. Esther tenía con qué, porque dice el verso 7 del capítulo 2, era de hermosa figura y de buen parecer, es decir, cuerpazo,
hizo caso del consejo de su primo Mardoqueo. Llegó a donde eran las convocatorias y de entrada causó una buena impresión a Hegai, quien era el encargado de seleccionar a la esposa. Y dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Esther capítulo 2, verso 1. Podemos decir que desde ahí ya llevaba un buen trecho ganado del concurso, porque Hegai pensó, esta sería la mujer idónea para ser la esposa de mi rey. Así que inmediatamente le designó un séquito de 7 mujeres para que la atendieran y la condujeran a lo mejor de la casa de las mujeres en el palacio real. Versículo 9 del capítulo 2 de Esther. Aún así, Esther tenía que someterse a un periodo de 12 meses de preparación. Tenían que descostrarla, perfumarla, embellecerla y enseñarle todas las cosas que una futura reina tendría que aprender. Pero esta preparación la iba a hacer junto con las demás candidatas. Pasados los 12 meses, llegó el día esperado de presentarse ante el rey y que éste decidiera. Cuando el rey vio a Esther, quedó prendado de su belleza. A solo se enamoró de Esther, como nunca se había enamorado de ninguna otra mujer. Y le puso la corona real en la cabeza y la nombró reina en lugar de Vasti, su esposa. Esther capítulo 2, verso 17 de la versión lenguaje de las Américas. Esto marcó el comienzo de una nueva vida para Esther. Pasó de ser una desconocida. Ella tenía muchas cosas en contra. Era una desconocida, sin familia, exiliada, judía, y de pronto se vio convertida en la esposa del hombre más poderoso de su tiempo y de esa parte del mundo. Y esto, mis hermanos, es el comienzo de una respuesta de parte de Dios al clamor de alguien que había pedido: Dios tenga misericordia. No lo dice, pero podemos inferir que ante la condición de vida tan mala que tenía Esther, igual que la de sus coterráneos judíos, invocaba en el Salmo 67 diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Versículo 1. Esther clamaba seguramente. No entendía muchas cosas, pero quería cambiar su situación. Ya no somos esclavos de los babilonios. En sí no somos esclavos de los medo-persas, pero no vivimos de las mejores condiciones de vida. No sé por qué, pero no vivimos de las mejores condiciones de vida. Mi realidad, mi situación es mala. ¿Cómo me encantaría poder tener cosas mejores? Muy probablemente Esther haya escuchado que en el otrora tiempo el glorioso pueblo del que pertenecía. Y oyó cosas de Moisés, de Josué, de David, de Salomón. Tal vez escuchó del esplendor de un templo, de sus conquistas, de su alcance, de su influencia política en esa región, que contrastaba con su realidad y con su necesidad en todas las formas posibles. El libro de Esther tiene una particularidad, y es que nunca se menciona de manera explícita el nombre de Dios en ninguna de sus palabras. Por eso algunos, en algún tiempo, cuando existía esta controversia acerca de cuáles sí y cuáles no libros deben estar en la Biblia, consideraron que el libro de Esther no podía estar porque no mencionaba explícitamente el nombre de Dios, pero sí lo menciona de manera implícita en el relato. Para quienes llevaron el curso del Apocalipsis se acordarán del famoso pasivo divino. No voy a contar que no saben, porque si no pasaron el curso del Apocalipsis de noche. En el Nuevo Testamento existe una figura gramatical donde no necesariamente se menciona a Dios por nombre, pero la expresión sí dice que habla de Dios. En el hebreo no existe una figura lingüística que nos diga el pasivo divino en hebreo, pero el relato
y estaban necesitados de misericordia, de bondad, de piedad, de una bendición. Ellos eran conscientes de su necesidad de Dios. Bill Wilson, el cofundador del programa de los 12 pasos de AA, dijo en alguna ocasión: en lo más profundo del hombre, en lo más profundo de la mujer, en lo más profundo del niño, en lo más profundo del anciano, existe la idea fundamental de Dios. Pero eso es oscurecida por la desgracia, por la ostentación o la veneración a otras cosas, pero de una u otra forma, aquí está la idea fundamental de Dios. Pero San Pablo se le adelantó a Bill Wilson cuando escribió en Romanos 1:17: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Esther, como judía, tenía este conocimiento acerca del Dios verdadero y que Dios se encontraba a una oración de distancia, y sabía que la Escritura, el Tanaj, estaba llena de verdades acerca de la voluntad de Él en favor de los suyos, de querer bendecirlos. Lo único que faltaba era que recurrieran a su compasión y clamaran a Él y dijeran: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios tenga misericordia de Dios y nos bendiga. Y el solo hecho de que Esther haya sido elegida por sobre otras personas que también tenían cualidades y virtudes, habla de que Dios inclinó a favor de Esther la balanza para ser bendecida. ¿Qué dice Salomón en Proverbios 16:33? Podremos tirar los dados, pero Dios decide cómo caen. Esto no es determinismo estoico, sino la acción de su voluntad en pro de aquellos que Él quiere bendecir. ¿Para qué? Para cambiar nuestra realidad, para cambiar nuestra condición, para cambiar nuestro entorno, para ayudarnos a tener una experiencia tangible y vívida con el Dios de los cielos. La segunda razón por la que Dios nos bendice, no solamente para cambiar nuestra realidad, sino para prosperar nuestras vidas. Dice el verso 1 en su segunda parte: y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Qué preciosas palabras, pero más precioso la realidad de saber que Dios tiene el deseo de que su faz, de que su rostro brille sobre uno. La palabra barak es la palabra que se utiliza para bendición, pero no cualquier bendición. Además, nosotros hemos desgastado el concepto de bendición cuando decimos bendiciones del cielo, y bendiciones. Pero la palabra barak no solamente es un saludo, como decir salud, o como decir hola, ¿qué tal? Sino que barak quiere decir un favor abundante, inconmensurable de parte de Dios para con los suyos. De tal manera que cuando Dios hace brillar su rostro sobre nosotros, significa que cae abundantemente, copiosamente sobre aquel la bendición que necesita. Esther ya fue elegida, conquistó el corazón del rey, pero su triunfo fue mucho más allá que ponerse una corona, un cetro y una banda y hacerle así. O sea, eso fue mucho más. Yo no sé si ustedes saben, pero hay mucha gente que alcanza metas importantes en su vida. Por ejemplo, en el caso de muchos deportistas, logran una medalla, logran un trofeo, se suben al podio y muchas veces eso es todo. Eso es todo. Se acabó. La foto, la publicidad, pero muchos de ellos no pasan de ahí. En el caso de Esther, no únicamente fue que dijeran: ¡ay, eres la más bonita de todo este concurso! No, sino que iba a cambiar su vida. ¿En qué sentido? A su razón, ella tenía muchas cosas en contra. Era una exiliada, una extranjera en un país extraño. Sus padres ya habían muerto, pero tenía el cuidador antiguo. Era pobre porque así eran los judíos y tenía muy pocas expectativas de que su vida mejorara. Pero ahora, con el favor de Dios, eso está quedando atrás.
porque Esther no únicamente iba a ser reconocida y recordada por su belleza, por su porte, por su gloria, por su belleza o su capacidad, sino que el rey decidió hacerla su esposa. ¿Y qué significaba eso? Esther 2:17 nos dice, al hacerla reina en lugar de Vasti. Esto es lo que hoy llaman movilidad social o económica. ¿Qué significa la movilidad social y económica? Significa que alguien ha pasado de una posición socioeconómica precaria a una mejor, mucho mejor, porque va a compartir con Asuero el poder de Asiria, claro, no totalmente como si fuera el rey por el contexto cultural, pero iba a tener poder, iba a tener influencia. Ella llegó a ese lugar independientemente de su origen étnico. Por cierto, dato que deben guardar, ella no le dijo a su esposo ni a nadie que era judío. Esta era una estrategia que Mardoqueo le dijo que debía guardar. Capítulo 2, verso 3. ¿Por qué? Porque los judíos no eran bien vistos por ese país. Y Mardoqueo creyó que era bueno no decirlo para que no le juzgara en contra ante la posibilidad de llegar a ser reina de los persas. Y claro que le ayudó, pero lo que más le ayudó fue la mano poderosa de Dios. Pero volviendo al caso, Esther escaló social, económica y políticamente. Dejaría de vivir en una casa pobre para vivir en un palacio. Dejaría la chancla por la sandalia y tendría personas a su servicio, riquezas, joyas, vestido y hasta poder de decisión. Pasó de ser un individuo invisible en esa sociedad a ser alguien quien su amistad sería valorada por otros. Un poco más adelante en el relato se nos dice que Esther organizó una comida para el rey y para su segundo abono, Amán. Y resulta curioso de llamar la atención que cuando Amán se entera que la reina Esther lo ha invitado, refleja todo lo que acabo de decir. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, Esther 5:9. Llegó a su casa y le dijo a su familia y a los que ahí se encontraban: soy el único a quien la reina Esther ha invitado al banquete que hoy ofreció al rey. Esther 5:12. ¿Quién lo iba a decir? Que la otrora judía pobre, huérfana y exiliada, ahora es considerada una autoridad por quienes en otro tiempo ni siquiera la hubieran volteado a ver. Pero la pregunta es, ¿de dónde le viene esto? ¿Será de verdad que era tan hermosa que por eso cambió su condición? No. Esa bendición abundante vino de parte de Dios, quien en este relato parece oculto pero no ausente. Dios prosperó materialmente la vida de Esther. Hay creyentes que tienen un problema serio con la prosperidad, y en dos sentidos: en el sentido negativo y en el sentido positivo. Hay extremos, y recuerde usted que los extremos no son buenos. Por un lado, hay quienes están convencidos que Dios exalta la pobreza. Dios quiere que seamos pobres, porque ser pobre es una virtud, y que ser cristiano es una apología de la miseria, y la justifican de muchas maneras. Por ejemplo, diciendo, cuando Jesús fue al templo y vio a una mujer viuda y pobre dar todo su sustento, Jesús se maravilló. Lucas 21. No obstante, Jesús no está enfatizando la pobreza de la viuda. Jesús no dice todos deben ser pobres como la viuda, sino lo que Jesús está resaltando de esa mujer es su generosidad. Dio todo lo que tenía, mientras que los que más tenían dieron lo que sobraban. Y podemos interpretar lo que está diciendo Jesús. El corazón de esa mujer es rico y abundante, que de haber tenido más, hubiera dado más. ¿Por qué?
porque había generosidad en ella. Dios no está haciendo apología de la pobreza. Tampoco está diciendo, qué bueno que esta mujer es pobre, así debe quedarse. No, está diciendo, esta mujer viuda dio más que todos los ricos. Lucas 21:3. Y a veces algunos dicen, si soy pobre, entonces quiere decir que estoy bien. Pero no es así. El otro extremo, el extremo por llamarlo así positivo hacia las riquezas, es enfatizarlas como un símbolo de que Dios está con uno, cuando no necesariamente es así. Desde finales del siglo pasado, qué feo se siente, por cierto, decir que uno nació en el siglo pasado. Cuando uno leía las biografías de Benito Juárez, o así de la gente así, decía, nació en el siglo pasado, y pobres. Bueno, a finales del siglo pasado, mis hermanos, surgió un movimiento dentro de las filas del evangelicalismo. El buen juez por su casa en 10. Le tiramos duro al catolicismo romano, decimos que son idólatras, que se invacan, que se supliquen, que son santos, pero no olvidamos lo que traemos cargando atrás, las sectas y las herejías. Dentro del evangelicalismo surgió un movimiento denominado como teología de la prosperidad, que pone como centro de atención que un creyente no puede ser pobre. No puede ser pobre. Es inimaginable ser pobre, porque es hijo de un rey. Y si es pobre, es porque hay pecado no confesado en sus vidas. Hermanos, estas dos visiones, la de decir el cristiano tiene que ser pobre y la otra, el cristiano tiene que ser rico, ha generado una gran tensión en el cristianismo, tanto espiritual como emocional. Porque la gente está buscando irse hacia un lado o irse hacia el otro. Bendito sea Dios, que por lo menos el movimiento de la prosperidad ya está pasando de nuevo. Hoy estamos en el tiempo del provisionismo. ¿Y sabes qué es el provisionismo? La iglesia tiene que ser amigable, simpática y divertida para que la gente venga, porque Dios quiere salvar a todos, poniendo en riesgo sus principios, sus fundamentos, su historia y su fidelidad. Pero eso es una cosa. La pregunta es, ¿Dios quiere que seamos prósperos? Sí. ¿Dios quiere que nos vaya bien en la vida? Sí, conforme a su propósito. De hecho, cuando llegamos a Cristo, ese es el comienzo de una vida próspera. Jesús dijo, mi propósito, y repito, mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Juan 10, versículo 10. Y si yo entiendo el español, puedo entender que aquí Jesús pidió que ustedes sean prósperos. Y eso incluye, como Esther, una movilidad de donde estamos a un lugar. Porque si antes de Cristo éramos flojos, ahora en Cristo somos diligentes. Es decir, si antes no me importaba nada y era irresponsable, ahora en Cristo soy diligente en el trabajo. Si antes de Cristo yo desperdiciaba el poco dinero en vicios o en banalidades o en frivolidades, ahora en Cristo lo debo utilizar sabiamente. Si antes sin Cristo vivía yo sin propósito, sin saber qué de mañana, ahora en Cristo, que lo sé todo, quiero que todo lo que yo haga dé honra y gloria a nuestro Cristo. Dios quiere bendecirnos, y no hay nada de malo en eso. Solo que no olvidemos que no es un premio ni es un logro, sino que es la expresión clara de su bendición. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La tercera cosa que nos dice el texto, ¿por qué Dios nos bendice? Ya vimos, para cambiar nuestra realidad. Ya vimos que para prosperar nuestras vidas. Pero es aquí donde los pueblos tuercen el rabo porque dicen, ¿para qué nos bendice Dios? Para dar testimonio, para que sea conocida la tierra. Hay quien dice, deje el Salmo 67 hasta el verso 1. Ya, con eso nos conformamos, porque que Padre
qué rico, qué cool, qué bonito que nos dijeran que Dios dice, Dios tenga misericordia de nosotros, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero el texto nos dice el porqué de estas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos bendice? ¿Para qué Dios tiene misericordia de nosotros? ¿Para qué Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros? Para que sea conocida en la tierra tú. El plan de Dios va más allá de que yo me sienta bien. Y no estoy diciendo que a Dios no le importa que yo me sienta bien. La voluntad de Dios va más allá de cumplir mis sueños y mis expectativas. Y no quiere decir que a Dios no le importen mis sueños y mis expectativas. Pero Dios tiene una visión mucho más amplia que yo. Dios quiere que yo alcance la profesión, sí, pero Dios está yendo más allá de mi profesión. Dios quiere que yo tenga un buen trabajo, claro, Dios quiere que yo tenga un buen trabajo, pero Dios está yendo más allá de mi buen trabajo. Dios quiere que yo viva en una casa bonita, Dios quiere que vivas en una casa bonita, pero Dios está yendo más allá de tu casa bonita. ¿Para qué? Para que sea conocida en la tierra, para que los que te rodean sepan que hay un Dios verdadero y que todo lo demás es falso. De eso se trata el Evangelio, mis hermanos. No de que la gente cree en Dios, porque usted sale de la calle y le dice, ¿cree usted en Dios? Sí. ¿Cree usted en Dios? Sí. ¿Cree usted en Dios? Sí. ¿Sabe cómo se le llama eso? Teísmo. La gente cree en Dios. Albert Einstein era teísta, creía en Dios. Muchos científicos a los cuales les cargan milagritos, les eran cristianos, no eran cristianos, creían en Dios. Pero la esencia del Evangelio no es que crean en Dios, sino que conozcan y crean en el Dios verdadero, que se llama Jesús. Pero aún hay más, decía el antiguo presentador de televisión, y en todas las naciones que se conozca tu salvación. O sea, no solamente Dios quiere que la gente sepa que hay un Dios, sino también que sean partícipes de su salvación. Que no padezcamos del síndrome de Federico, conocido como Kiko, hijo de doña Florita. Sí, porque lo recuerdan ustedes, ¿no? Escuincle presumido, que si el chavo del 8 sacaba una pelotita, él sacaba una pelotita. Que si el chavo del 8 sacaba una tortita, él sacaba una tortita. Y que sí, ufanadamente presumido decía, y presumía las cosas. Dios no quiere que nosotros seamos Kiko y digan, vean cómo Dios me bendice. Tengo buen trabajo, mi familia está bien, tengo salud, Dios me sana todo, el Señor me resuelve. Yo dice, espérame, yo no te di las cosas para que andes presumiendo con sombrero ajeno. Te la di para que sea conocida en la tierra mi camino y en todas las naciones mi salvación. Y me llama la atención, porque cuando este texto habla de mundo, utiliza la palabra hoy, que significa el mundo de los gentiles. Dios no se circunscribía al pueblo de Israel. O sea, no los escogió porque ellos fueran bonitos, sino como instrumentos para que el mundo se salvara. Y lo cumplió, porque Jesús vino a ser el verdadero Israel al mundo. La realidad de Esther ya cambió. Por papa, y gracias a Dios fue elegida para ser la esposa del rey. Prosperó, pasó de la choza al palacio, como dije, del guarache a la sandalia fina. Pero todo esto no era un premio porque ella fuera buena o bonita. ¿Lo necesitaba? Sí, lo necesitaba. No sé si lo merecía, pero lo necesitaba. Pero Dios estaba mirando más allá de bendecir a una persona, a Esther. Hace un rato mencioné a Amán, la mano derecha del rey Asuero. Todo el mundo se le cuadraba a Amán porque tenía autoridad. Y cada vez que Amán pasaba, la gente le rendía pleitesía. Sí, pásale con usted, ande. Ya sea de manera sincera o falsa, la gente le rendía honores a Amán. Excepto Mardoqueo, el primo y protector de Esther. Esther capítulo 3, verso 2. ¿Por qué Mardoqueo no le rendió honores a Amán?
y estaba convencido que no podía darle honor a nadie más que a Yahvé. Amán, pese a todo lo que tenía, no pese, sino con todo lo que tenía bajo autoestima, porque le preocupaba que un judío insignificante no le rindiera honores. Si fuera seguro de sí mismo, le daba igual, pero a él le preocupaba a tal punto, dice Esther, capítulo 3, verso 6, que procuró destruir no solo a Amán, sino a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Amán. O sea, a ese punto. O sea, realmente era un hombre débil de carácter. Y esos son los más peligrosos. Esos son los más peligrosos. Porque aquí en ese sentido le podía mucho que Mardoqueo no le rindiera honor. ¿Y qué fue lo que pensó? Eso que matar. Pero no solo a Mardoqueo, a todos los judíos que había en el reino de Asia. Mediante engaños enredó al rey, que por cierto ignoraba, como dije hace rato, que su esposa fuera judía. Lo engañó para que firmara un edicto o una ley en contra de los judíos y se distribuyera en todas las provincias de su reino. Este 3, del 8 al 12. Y la ley comprendía destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. Esther, capítulo 3, versículo 12. Pero no era, había el pueblo los mata, no, tenía que hacerse de una sola vez, en una sola exhibición. El 13 del mes de abril, más o menos entre marzo y abril, tenían que ejecutarse todos los judíos del reino de Asuero. Cuando Mardoqueo se enteró, cayó en una profunda tristeza y una gran preocupación. Se puso a llorar y a gritar como la llorona. ¡Ay, mi suegra! Así por todas las calles de la capital de Jesús. Dejó de comer, dejó de comer, que no. Si le dicen que mañana lo van a matar. Yo trato como de contextualizar. Yo me imagino que en estos lugares donde, bueno, en todos modos reina el crimen organizado, en unos más que en otros, pero yo me imagino que de pronto si te llega a tu casa una llamada telefónica o un mensaje o algo en donde dicen o peras o chicharrón, híjole, pues uno sí se le va a ganar. Sí se le va el sueño, sí se le van las ganas, sí se le van, sí se vive uno en preocupaciones. Ahora imagínense, no solo era Mardoqueo, sino todos los judíos del reino. Esther se entera que su primo andaba más que cabizbajo, que andaba arrastrando la comida, por el hecho de saber que él y su pueblo estaban sentenciados a muerte. Esther manda a su siervo a buscarlo en la plaza y le pregunta cuál es la razón de su angustia. Esther capítulo 4, verso 7 dice: Amán ha prometido entregar mucho dinero a la tesorería del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Esther se preocupa, porque como dije al principio, ella se sentía orgullosa de su origen y amaba a su pueblo. Y promete hacer algo a favor de su pueblo, porque dice, bueno, yo estoy en una posición de privilegio y de autoridad. Voy a ver qué puedo hacer. Pero Mardoqueo le manda a decir algo que yo creo que sacudió el corazón de Esther, diciéndole, puede ser que tú te liberes de la sentencia de morir en este edicto, pero si te digo, Dios te levantará nuestras vidas. Y así que termina el mensaje diciendo algo que es sacudidor. A lo mejor has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Esther 4, versículo 3. Pues claro, la razón de todas esas bendiciones a Esther no fuera porque era bonita, no era porque era pobre, no solamente porque estaba en una mala situación, no. Claro, cumplió a corto plazo las inquietudes y expectativas de Esther, pero Dios tenía una visión mucho más amplia. Esa posición de liderazgo, de poder y de autoridad iba a servir de algo, salvaguardar la vida de los judíos
que vivían en la capital Medo-Persia. Y así lo pensó Esther: claro, si yo he llegado hasta este punto, es para servir a mi Dios. Por lo tanto, le dijo a Mardoqueo: reúne a los judíos, pídeles que oren y ayunen por mí, porque he de presentarme delante del rey y necesito que Dios me conceda el éxito para que esta ley sea abrogada. Y la persecución y la amenaza de muerte que pesa sobre mi pueblo termine. Esther, capítulo 4, verso 16. Por cuestiones de tiempo, yo les recomiendo, léanse los 10 capítulos de Esther en una, más o menos de media hora, que ahorita no se escuchan. Se van a dar cuenta de muchos de ellos que yo estoy omitiendo por cuestiones de tiempo. Pero efectivamente, Esther fue oída por Dios y después por el rey, porque tenía su corazón en Esther. Y cuando se entera no solo que es judía y de que hay una ley en contra del pueblo de su esposo, Asuero decide invalidar la ley y castigar al autor de dicha ley, Esther capítulo 7. Pero no solo eso, sino que Asuero empezó a simpatizar con los judíos y los favoreció, ascendiendo a Mardoqueo de portero al puesto que tenía Amán, y asimismo promulgar una ley que protegía sus derechos en todo el reino, amén de darles la libertad de poder defender su vida con la muerte de sus enemigos. Esther capítulo 8. Hermanos, como creyentes no es malo anhelar los favores de Dios. Las llamamos bendiciones. Y hay quien se conforma con estar aquí. En una reunión de oración, hermanos, ¿por qué quiere dar gracias a Dios? Pues estoy equivocado, porque es una bendición. Pero Dios da más que eso. Él puede darnos más que eso. Él quiere darnos más que eso. Él quiere otorgarnos, pero Él quiere otorgarnos con un propósito. Darle la gloria. Y no solamente en una reunión de oración, en un punto de alabanza, sino doy gracias a Dios porque Dios me dio el trabajo. ¡Ah, qué bonito! Aplaudo al Señor. Pero te has preguntado, ¿por qué te dio Dios ese trabajo? ¿Por qué Dios te dio ese dinero? ¿Por qué te dio Dios esa casa? ¿Por qué te puso Dios con esas personas? ¿Por qué entraste a esa escuela? ¿Por qué conociste a esas personas? ¿Por qué vas a ir a ese país? ¿Por qué vas a hacer lo que haces? Si crees que es por ti, estás muy equivocado. Dios tiene un propósito. Y si tú no quieres aceptar la responsabilidad, regrésale a Dios la bendición. Señor, mejor no quieres pecar, porque a lo mejor me lo diste para transportar a tus hijos y yo lo estoy usando para ir de vacaciones. Regrésale, porque si no lo estás usando, así como Mardoqueo le dijo a Esther, podrás disfrutar ahorita de la impunidad de saber que eres la reina, pero Dios en su momento te pedirá cuentas de las cosas que te dio. Hermanos, si Dios nos da una casa, si Dios nos da éxito, si Dios nos da bienes materiales, si Dios nos da una profesión, un talento, una habilidad, si Dios nos da un físico como este, hermanos, no es para que se lo coman los gusanos, es para darle un uso que le dé la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué te la dio? Te la dio para algo, para que sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Y por eso viene el verso 3: y te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. El deseo de Dios es que todos los pueblos le conozcan y le alaben. Ese es el principio mayor de las bendiciones que el Señor otorga. Vamos a orar. Dios Dios, agradecemos infinitamente que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y si somos honestos y hacemos un ejercicio de sinceridad, tendríamos que concluir diciendo: Señor, de veras, no lo merezco. Pero si uno cree que lo merece, está totalmente peor. No merecemos, Señor. Para empezar, no mereceríamos ni siquiera la vida, pero la tenemos.
Y refiriéndome al mundo no me refiero a las cosas, me refiero a las personas. A ti te interesa, a ti te importa todas las personas. Tú no haces diferencias entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos, niños o ancianos, nacionales o extranjeros. Tú no haces esas diferencias, porque todos, como dice el Salmo, tenemos necesidad de que tengas misericordia de nosotros. Y si ya hemos recibido bendiciones, Señor, te lo agradecemos por el alma. No tendríamos por qué pagar todos tus favores. Pero hoy entendemos que esos favores, Señor, cumplen una misión más allá de mí. Yo lo disfruto grandemente esas bendiciones, pero tú quieres que esas bendiciones se proyecten hacia otros. Y tú te agrades y sonríes, porque en todo lugar donde tú nos pones, lo has hecho con la estrategia de que todos conozcan el camino y se gocen de tu salvación y se unan, Dios, a esta promesa de una alabanza eterna. Señor, pues que tu palabra sea y tu Espíritu Santo obre en la mente y en el corazón de todos los que estamos aquí presentes. Por el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios.